Y en la plaza, bajo el sol, se levantan los jóvenes peronistas, con pasión, con banderas y canciones que no cansan, en el corazón resuena la misión. Bienvenidos al 8º programa de la 3ª temporada de La Hora de Participar. Pero qué bien que venimos, che. Venimos duro y parejo. Duro y parejísimo. ¿Cómo estamos, Lautaro Reyes? Bien, ¿y vos? Aquí a mi querida derecha, es la derecha, ¿no? Soy un poco disléxica. Sí. Y a mi querida también izquierda tenemos a Luciano Rafone. ¿Cómo andan, compañeros? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Te pone un poco en compromiso estar a la derecha o a la izquierda, ¿no? Me sentí medio raro acá a mi derecho. Pero bueno, no. Sentí que quisiste marcar un contraste. Sí. Me dijiste progre liberal. Y hace un rato tenías una gorrita puesta que te pedí muy amablemente que te saques. Yo Claro. no sé, ya el busito es como, bueno, cosas. Es un montón. No, mentira, gente, esto no es simbólico. Estamos todos en el centro. Estamos todos en la justicialización. En el justicialismo. Bueno, vamos un poquito a ver qué es lo que nos depara el episodio del día de la fecha, ¿verdad? Vamos a ver, tenemos dos noticias que estuvieron pasando en estas últimas semanas. La primera es que cerraron las listas a diputados y senadores de la provincia, y la segunda es que Milei anunció una baja de retenciones al campo. Bueno, vamos a tener también la segunda parte de la columna del señor Lautaro Reyes. Así es. Si mal no recuerda, querido público presente, estuvimos hablando de democracia indirecta. Correcto, es más, de hecho, si no la vieron, los invitamos a que vayan al programa anterior y la vean. Y vean la primera parte, que está buena. Sí, está muy buena. No es bueno que vos digas que claro, está buena. sí, dije, no queda elegante, pero bueno, ¿qué va a ser? Por lo menos para venderme un poco. No, pero está muy bien. Además, es realmente una gran columna. Tenemos también una nueva biografía peronista, Así por eso es. hemos traído al señor Lucho Rafone. ¿Lo digo o lo dejamos como sorpresa? No, vamos a decirlo. Quédate hasta el final, si Ahí querés está. saber Bueno, de qué se listo. trata. Dejémoslo ahí. Misterio. Miterio. También te vas a tener que quedar hasta el final, ¿sabes para qué? Para escuchar una nueva entrevista a la comunidad. Ahí Sí, está. señor. Al señor Juan Tobes. Esta Bien. vez, eso sí lo voy a anunciar. Así que bueno, tenemos un programón, como te estarás dando cuenta, señora, señor, caballero, damisela. Damisela en auxilio. Damisela de auxilio. Que te están no sé, estás en auxilios, en apuros y estás viendo programa, en lugar de correr. Exactamente. Difícil. Pero bueno, Bueno. mejor que así sea. Así que nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más a la hora de participar. Volvimos con más de la hora de participar y ahora sí vamos a ir con unas noticias, les decimos noticias semanales, pero usted entiende que no son noticias Claro. semanales, son de los últimos 15 días, ya que esto es cada 15 días también, Claro. ¿no? Bueno, en principio, muy importante, cerraron las listas a diputados y senadores de la provincia, dejando como foco más importante a estos dos partidos. Uno es la coalición conformada como Fuerza Patria, que está hecha por parte del Partido Justicialista, el Frente Renovador y, bueno, agrupaciones que tienen mucho que ver con Axel Kicillof, Máximo y Cristina Kirchner. Como Bueno, también la de Guillermo Moreno. Que y la de Claro. Guillermo Moreno, exactamente, principios y Y valores. Y por otro lado también quedó la Libertad Avanza en conjunto con el PRO, que tienen su propia lista, ¿no? Nosotros queríamos hacer una mención especial, felicitar al compañero Cristian Bander y a Sol Malúendez, porque ambos han quedado como candidatos en esta lista. Por un lado tenemos a Sol Malúendez, que forma parte de la Dirección de Juventudes de la Municipalidad de La Plata, y quedó como sexta candidata a concejal. ¿Concejal? ¿Cómo preferís, Sol? Bueno, no importa, concejal. Claro, yo creo que es una palabra ya neutra. Sí, por sí, sí. le Claro. mandamos de parte de Participar y de Principios y Valores y de toda la organización un fuerte abrazo peronista. La verdad que es un orgullo que forme parte de ahí. Y por otro lado, bueno, a Cristian Bander también, otro gran compañero que es concejal de Unión por la Patria y dirigente sindical de Telefónicos. Y bueno, quedó como quinto candidato a diputado provincial. Así que también, nuevamente, es Muy un bien. gran orgullo. Le mandamos a ambos un fuerte abrazo peronista. Fuerte abrazo. Bueno, y la Así que segunda bueno. noticia. Bueno, la segunda noticia tiene que ver con que Milei en el acto de la Rural el 26 de julio, en la inauguración 137 de la muestra de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, anunció una baja de retenciones, ¿sí? Ujú. Por lo cual incluyen
Las retenciones a la carne vacuna y aviar, que bajaron del 6,75% al 5%, la de maíz, que bajaron del 12% al 9,5%, el sorgo, que pasó del 12% al 9,5%, el girasol del 7,5% al 5,5%, la soja del 33 al 26% y bueno, los subproductos de soja del 31 al 24,5%, ¿no? La producción de retenciones para las cadenas de granos del 20% y para la carne aviar y vacuna del 26%. Así que esas fueron las bajas, digamos, de las retenciones que anunció hasta ahora el presidente. Así que se viene un aumentito de la comida. Se van a venir aumentito de precio de la comida, como lo dijo ya ahora hace poco creo que el presidente o el vicepresidente de la sociedad rural, que va a tener un impacto en precios. Y bueno, aceptamos. Y hoy igualmente redoblaron la apuesta y salieron a pedir que saquen absolutamente todas las retenciones. Así que bueno, sí, pero naturalmente. Naturalmente va a ser así. Pero bueno, así estamos, país. Así estamos, país. Para nada paniqueados, ¿verdad? Usted, querido público, ¿qué piensa de todo esto? ¿Qué piensa de cómo se fueron conformando las listas, los candidatos que fueron quedando? No hablando de las personas, sino de cómo se fue armando todo ese proceso. ¿Qué piensan de estas bajas retenciones? Claro. ¿Cómo estamos, no, país? Qué difícil. Bueno, y en esa nota terminamos este maravilloso bloque. Quédate para más de la hora de participar. Ya volvemos. Y en la plaza, bajo el sol, se levantan los jóvenes peronistas, con pasión, con banderas y canciones que no cansan, en el corazón resuena la misión. Miran firme al futuro con esperanza. Volvemos con más la hora de participar. Bueno, ya este tercer bloque tenemos la tan esperada y agraciada y genial y fantástica y maravillosa, todos los adjetivos que me dicen que nunca diga, porque al público como que lo saca un poco de onda. Espléndida, faltó. Espléndida. Columna de democracia indirecta. Correcto. La segunda parte, presentada por el señor Lautaro Reyes. Correcto. Bueno, nada. ¿En qué nos quedamos el programa pasado? Eso, el programa pasado, bueno, nos quedamos más o menos en decir que, o sea, dimos una aproximación al pensamiento de Alain de Benoist de lo que estaba pasando a partir de la actualidad en la democracia, cuál era su visión de la democracia, y nos quedamos ahora en empezar a decir cuál es la propuesta que tiene Alain de Benoist para esta situación que él da un diagnóstico. Si ustedes quieren saber cuál es el diagnóstico y cuál es en detalle bien lo que pensaba Alain de Benoist sobre esta situación, los invito a ver el programa anterior para poder entender mejor esta parte, digamos, ¿no? Bien. Maravilloso. Me encanta que ya estás empezando a relacionarte con el público presente. Sí. Como anda loco. Viendo así ya es otra cosa, ¿no? Si yo me quedo así es como otra cosa. Claro, es lo que yo siempre te digo. Ni hablar. Que te me enojas. Ni hablar. El público te quiere ver la carucha, Lautaro. Bien, con respecto a la propuesta de Alain de Benoist, sí, él empieza a reflexionar y se da cuenta sobre que el Estado de Derecho mismo, que corresponde al sistema, no es suficiente como para cambiar la situación de esta democracia, digamos. ¿Por qué no? Y bueno, porque en realidad, de alguna manera, las leyes solamente tienen la autoridad de hacer lo que hace la Constitución. Uh-huh. Por lo tanto, él dice, lo legal se reduce a lo legítimo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, que solamente es legítimo lo que hay en la ley. Y esto es una visión positivista del derecho que de alguna manera invita a respetar las instituciones por sí mismas. Nosotros podríamos poner el ejemplo concreto, digamos, no sé, podemos poner el ejemplo de Alberto Fernández, bien, ¿no? Donde él fue legalmente el presidente. Ajá. Pero no era un legítimo presidente porque no estaba en el pueblo la intención o el principio de identidad, digamos, entre Alberto y el pueblo, sino que Alberto no lo conocía a nadie. O sea, no representaba. No representaba. No había tal representación, ¿no? La diferencia entre referencia y representación en algún punto, ¿no? Y en algún punto sí, tiene que ver en realidad tiene que ver con la diferencia entre la ley y lo justo. Bien. ¿Se entiende? Porque en la democracia la legitimidad del poder depende únicamente de la congruencia de la práctica gubernamental con los fines asignados por la voluntad general, dice Alain de Benoist, ¿no? Por lo tanto, las cosas son legítimas en democracia en tanto que el gobernante haga lo que el pueblo quiere. Entonces, dice, para que el derecho sea legítimo, que responda a los ciudadanos, a lo que los ciudadanos esperan y que integre las finalidades orientadas al servicio del bien común, ¿no?
Por eso el poder no puede ser nunca totalmente alienado ni delegado. No puede haber una desvinculación entre el gobernante y el pueblo como pasa en este sistema ahora, ¿no? Pero según Alain de Benoist, cuando hablaba de que la representación es uno de los peores males de la democracia, no es el peor, dice, y por lo menos tiene cierta solución. ¿Cómo tiene la solución? ¿Qué solución tiene la representación? Bueno, la participación, dice él. Bien. ¿Por qué? Porque en la participación uno puede llegar a empezar a condicionar a los representantes. ¿Se entiende? Viva la patria, viva Perón. Viva la patria, viva Perón. Bueno, acá vamos a empezar a ver un poco la vinculación entre el pensamiento de Perón y Alain de Benoist. Pero es que tiene todo el sentido del mundo, perdóname que te corté, sí, porque si justamente este hombre estaba pensando en cómo encontrar lo justo en la manera de vivir de los pueblos, tiene todo el sentido del mundo que se encuentre con el peronismo, que en realidad es el justicialismo, ¿no? Correcto, la búsqueda correcto. Constante por lo justo, podríamos en decir, términos políticos, económicos, sociales. Podríamos decir tanto que Perón como Alain de Benoist de alguna manera quieren poder representar de la mejor manera la voluntad general del pueblo. ¿Se entiende? Por eso está en estos pensadores de esta época buscar soluciones concretas a este problema que tiene la democracia, que cada vez se acentúa más, ¿no? Bien. Entonces, y acá quiero hacer como un raconto. Sí, no, quiero en realidad decir lo que quiere decir Alain de Benoist acá, porque acá empieza a ver un problema, o ver en realidad una solución a los problemas, que se puede vincular también con una idea de Alberto Abuela que a mí me gusta mucho. Porque, claro, porque él dice que, bueno, la crisis de las estructuras institucionales, ¿no? La falta de contenido de los discursos políticos, todo esto está llevando a una crisis total del Estado que de alguna manera debe solucionarse, ¿no? Y esta crisis del Estado nacional suscita, por su parte, dos modos de superación, dice. Una hacia lo alto, con diversas tentativas que buscan recrear a nivel supranacional una coherencia y una eficacia en la decisión que permitan conducir el proceso mismo de mundialización. ¿Con qué idea de Alberto Abuela se vincula esto? Con la idea de ecúmene. La idea de ecúmene de Alberto Abuela, que ecúmene quiere decir casa común, plantea esta nueva reorganización del mundo a partir de la casa común. Y esa casa común está vinculada a partir, qué sé yo, del idioma, de ciertas costumbres. Nosotros podíamos hablar de la ecúmene hispanoamericana, de la ecúmene anglosajona, de la ecúmene soviética, de la ecúmene más asiática. Entonces, el mundo se va reorganizando a partir de hechos concretos como son las costumbres, las vivencias, la religión, el idioma, ¿no? Claro, la casa común vinculada a la cultura. Exactamente. Bien. Y después hacia lo bajo, recuperando la importancia de las pequeñas unidades políticas y autonomías locales, ¿no? Esa es la importancia también de la participación política. Bien. Después, cuando Alain de Benoist plantea este nuevo sistema, él dice, no es a nivel de las grandes instituciones que se puede cambiar esto. Es decir, no puede ser a través de los partidos, los sindicatos, la iglesia, las escuelas, el ejército, porque de alguna manera estas son instituciones totalmente corrompidas de algún modo, o por lo menos un poco, ¿no? Por lo tanto, esta nueva democracia debe ser una democracia puramente de base. No pueden tener los partidos políticos este monopolio de representación que decimos nosotros los peronistas para reorganizar esta democracia, sino que debe ser de nuevo una democracia nueva de base, donde esta base de alguna manera empiece a generar los nuevos métodos que vayan con su propia voluntad. Viva Perón, viva la patria. ¿Les parece familiar, muchachos? Muy familiar. Bueno. ¿No escribiste vos el libro por ahí? Claro, no. Bueno, de hecho, lo que dijiste vos anterior, bien de base, sin ir más lejos, son las organizaciones libres del pueblo. Exactamente. Claro, de abajo para arriba. Exactamente, donde de alguna manera esas organizaciones tienden a constituir los nuevos métodos que les sean eficaces para ellos mismos, ¿no? Porque ellos, nadie más que el pueblo entiende lo que el pueblo quiere, ¿se entiende? Entonces, bueno. Dice, se trata de permitir a los individuos que se pongan a prueba en tanto que ciudadanos, favoreciendo la posible cohesión y multiplicación de nuevos espacios de iniciativa y responsabilidad pública. Acá hay un concepto muy importante que es el tema de la responsabilidad pública, que está completamente desgastado en este sistema, porque este sistema no permite la participación. Y al no permitir la participación, no hay responsabilidad pública. Lo que hay es una responsabilidad individual con la vida propia de uno, digamos, ¿no? Claro. Bien. Bueno, que eso es algo que viene a subsanar justamente las organizaciones libres del pueblo. Exactamente. Como porque una que tengo acá participar. Atrás. No sé si le suena conocido. Participar. Acá hay una. Es de paso, muy loco. si se quieren sumar. Claro, sí, justamente. Pero es que uno lo que eso. viene a generar acá es familia, porque genera una responsabilidad pública en términos de este muchacho. Señor, olvidé el nombre. El pensador Alain de Benoist. Alan. Como mi
primo, Alan. Bueno. Este es Alain. No sé Alain de Benoit. Pero bueno. Entonces Alain de Benoit hace una remarcación bastante importante que dice que el principio político de la democracia no es que la mayoría decida, dice, sino que es el lugar donde el pueblo es soberano, o el sistema donde el pueblo es soberano, ¿no? Bien. Entonces dice, para ir cerrando, ¿no? La democracia participativa no tiene solamente un alcance político, sino que tiene un alcance social. Esto permite la recreación de lazos sociales, permite reconstruir las solidaridades orgánicas debilitadas hoy en día, rehacer un tejido social disgregado por el advenimiento del individualismo y la salida de un sistema basado meramente en la competencia y el interés, donde en realidad el sistema que viene a proponer Alain de Benoit es un sistema de cooperación. Solidaridad. De solidaridad y cooperación. Entonces, esta democracia participativa va a la par del renacimiento de las comunidades vivas, de la recreación de las solidaridades de vecindad, de barrio, de los lugares de trabajo, etc. Y Alain de Benoit cierra con una frase muy linda sobre lo que significa el participar, que dice de la siguiente manera. Te lo voy a encontrar en el próximo programa. Dice de la siguiente manera: participar es tomar parte, es probarse a sí mismo como parte de un conjunto o de un todo, y asumir el papel activo que resulta de dicha pertenencia. Acá la palabra pertenencia es clave, porque la pertenencia es la que termina permitiendo la participación. Uno no participa de un lugar donde no se siente parte, digamos. Donde no encuentra su identidad reflejada, ¿no? Exactamente. Entonces la pertenencia para el sistema es clave. Y el sistema que estamos transitando ahora lo que hace es anular la pertenencia, anulando la participación también. Es como un círculo, digamos, donde una se retroalimenta de otra, ¿no? La pertenencia se retroalimenta de la participación y la participación de la pertenencia. O permitir una participación muy minoritaria. Sí, casi nula, digamos, llegaba casi a cero. Así que bueno, hasta acá llegamos con el pensamiento de Alain de Benoit. Muy interesante. Sí. Me quedo con esta última frase que nos dejaste, y sobre todo con el concepto de responsabilidad pública. La responsabilidad pública es muy importante. Porque me pongo a pensar y digo, esto es algo que claramente nosotros seguimos viendo reflejado en nuestra actualidad, y creo que el tema de responsabilidad pública y del trabajo son como las dos vertientes o los dos focos que tendríamos que poner hoy en día, en términos de que, ¿no? Trato de explicarme lo mejor posible que pueda. De que nosotros, no es cierto que no tenemos el poder para tratar de cambiar las cosas. No es cierto que no podemos dejar una semilla para el próximo que venga, ¿no? Para el prójimo o para el próximo, como decía Alberto Huela. Todo lo contrario, vivimos dentro de un sistema que sabe que nosotros tranquilamente podemos tomar el poder en el momento en el que nos despertemos. Exactamente. Y podamos hacer algo, y se nutre de hacernos creer una y otra vez que no podemos, de pisarnos la cabeza. No, ni hablar. En ese sentido, creo que Alain de Benoit tiene razón cuando dice que la solución al problema de la democracia es la participación. Exactamente. No queda otra. Bueno, nos pueden contar qué piensan al respecto, qué es... ¿Saben qué? Quiero dejar una pregunta hoy, como una especie de consigna para el público presente que nos vea a la noche, al mediodía o a la mañana. No, estos programas, como dice Alberto Abuela, no se ven a la mañana. Antes de eso, ¿querés nombrar el libro? El libro sí. ¿Cómo se llama? ¿Lo mostrás ahí a cámara? Lo mencionamos en el programa pasado, pero se llama Contra el liberalismo, de Alain de Benoit. Este es un libro muy interesante, que hace una crítica muy interesante estructurada al liberalismo desde su antropología histórica. Bueno, es un libro muy interesante. La consigna que quiero dejar, y con esto cerramos el bloque, señores directores que están del otro lado, es: ¿qué es lo que vos haces en tu día a día que forma parte de la responsabilidad pública, ¿no? Que tenés para con tu pueblo? Muy buena pregunta. O si es que no la hay, ¿por qué? Y no vale decir, pagar mis impuestos. Claro, no estamos hablando justamente de eso, ¿no? Eso ya está. Y no lo digo en un término de contar las costillas para nada, sino en un término de, está bueno empezar a ver que esto lo podemos hacer de una manera más viva. Más si uno quiere que las cosas cambien, ¿no? Desde ya. Así que bueno, muchas gracias, Lautaro, por traernos esta gran columna. A ustedes, compañeros. Con esto damos por terminada la columna de Democracia Indirecta. Y nos vemos en el próximo bloque. Ya venimos.
con más de la hora de participar. Bueno, en este bloque entonces tenemos una nueva biografía peronista a Ramón Carrillo, ¿no es así? A Ramón Carrillo, sí, creador del personaje. Sanitarismo Nacional. Exactamente. Pero antes te recordamos nuestras redes sociales. Somos @pib.laplata en Instagram, @lautaro.reyes17, @luciano.rafone. Rafone con doble F, Luciano, por el amor a Dios, con C. Te lo pido, por favor. Agradecer también al Sindicato Gráfico Platense, que nos abre todos los lunes las puertas para poder grabar este maravilloso programa. Bueno, en realidad sería el lunes de por medio, pero usted me entiende. Y por supuesto, nuestro gran y querido compañero Nicolás Bani, que también es el que nos da las llaves para estar acá, básicamente. Y también contarte, recordarte, si es que ya lo has visto como mucho spam en nuestras redes sociales, que este 9 de agosto a las 21 horas tendremos el Festival de Artes Argentinas de la mano del Café Bomarzo y de, por supuesto, la organización política Participar. Así que estás invitadísimo a venir, es para toda la familia, hay un montón de arte, hay exposición de artes visuales, hay músicos y todo tiene que ver con el ser argentino, la identidad nacional, a través del arte que nos acerca y nos reúne para empezar a formar comunidad nuevamente. Así que te esperamos también allá. Bueno, dicho todo esto, todo este chivo, todo este preámbulo. Todo este gran preámbulo. Contanos un poquito sobre Ramón Carrillo. Bien. Luciano, ¿quién es? Ramón Carrillo, bueno, yo creo que a diferencia por ahí de otras personalidades que hemos hablado, es hartamente conocido, pero por ahí no es tan difundido, digamos, a nivel nacional como otras figuras, quizá como, no sé, René Favaloro. Claro. Pero la verdad que están a la altura ambos y debo decir que las cosas que hizo este hombre son increíbles. Para empezar, bueno, decir que nació el 7 de marzo de 1906 en Santiago del Estero. Fue el mayor de 11 hijos de María Salomé Gómez y Ramón Carrillo, que fue diputado nacional, creo que en 3 ocasiones por el Partido Conservador. Y bueno, era un niño pródigo, por así decirlo, porque se recibió del colegio secundario a los 16 años, con honores, y su carrera universitaria también fue muy pródiga porque recibió una medalla de oro por, bueno, obviamente las notas y por ser mejor alumnos. Con tan solo 20 años se forma practicante externo del Hospital de Clínicas. Así que era una personalidad realmente extraordinaria. Él se volcó al estudio. Muy mal parada, yo tengo 20 años también. Se volcó al estudio sería del sistema nervioso y termina formándose como neurocirujano. Y en ese momento, bueno, se vincula al doctor Manuel Balado, que hacía neurocirugía y fue como su mentor de alguna manera. Voy a repasar algunas fechas importantes antes de llegar a no lo que más nos interesa, pero sí donde más pudo desplegar toda su labor política, que fue durante el gobierno de Perón. En 1929, bueno, como dije, recibe la medalla de oro a mejor alumno de su promoción, y ahí comienza a hacer toda una labor de investigación, y hace muchas publicaciones en revistas, escribe ensayos y empieza a desarrollar todo lo que es su teoría. En 1930 es becado y viaja a Europa, donde también siguen sus estudios, y en 1933 vuelve a la Argentina, ya adentrado en lo que es la década infame. Claro. Ahí es cuando es como que empieza a enarbolar su ideología o su pensamiento nacional y comienza a vincularse con Homero Mansi, que ya era conocido de él desde chico, Jaureche, Santo Discépolo, claro. Scalabrini Ortiz. Con los intelectuales, digamos, con los intelectuales de la época, exactamente. De Forja. En 1939 empieza como su primer labor como estadista, porque lo designan, empieza como a trabajar antes, creo que en 1937, en el Hospital Militar General de Buenos Aires, pero en 1939 lo ponen como jefe de neurología del hospital militar. Claro. Y ahí lo primero que hace es, primero a través de los conscriptos que llegaban de distintas partes del país, como así también por voluntad propia, comienza a hacer como una estadística nacional de la situación sanitaria. Y
eso lo que le permite en el futuro es hacer un extenso diagnóstico de la situación general de la Argentina en términos de salud, que bueno, ahora les voy a mencionar. 1942 gana por concurso la cátedra de neurocirugía de la UBA, así que también tiene una carrera extensa como profesor. Digamos que se destacaba en todo. Se destacaba en todo, era increíble. Luego también en arquitectura, que también lo vamos a mencionar. 1943 es cuando conoce a Perón en el Hospital General Militar, porque creo que a Perón lo internan en la isla Martín García, claro, no sé por qué, y ahí es que se conocen ellos dos. Claro. Y obviamente deberán haber entablado muchas conversaciones y se habrán conocido en profundidad y su pensamiento más profundo. Lo que son las causalidades de la historia, ¿no? Sí. Esos encuentros que uno dice, si no se hubiese dado, bueno, quizá no hubiese pasado. Y viva Dios, tenés que decir vos. La providencia, tal cual, la providencia. La providencia. El 23 de mayo de 1946 es que el gobierno crea la Secretaría de Salud Pública, obviamente también por iniciativa de Ramón Carrillo, porque curiosamente decía que había un ministerio para las vacas, pero no había un ministerio para las personas. Claro. Y tenía toda la razón del mundo. Hasta ese momento no había... había secretarías de asistencia, pero no había una cuestión más que pudiera abarcar de forma generalizada la salud de los argentinos como una secretaría o lo que hoy se conoce como un ministerio. El 29 de mayo fue designado secretario y fue obviamente el primer ministro o secretario de salud que tuvo la Argentina. Voy a nombrar algunas de las, digamos, de lo que él observa dentro de un diagnóstico de la situación de la salud pública en la Argentina, luego de estas estadísticas que puede llevar a cabo a través del Hospital Militar General. Primero dice que hay una falta de personal técnico, hay deficiencia y mala distribución de camas en los hospitales, desabastecimiento en rubros elementales, falta de normativa general de atención, ausencia de sistemas administrativos, altos índices de mortalidad y bueno, algo que atacaba a la época también de forma muy grave eran las epidemias, claro. Paludismo, tuberculosis. Me río porque parecería ser un diagnóstico actual, ¿no? Sí, es tremendo. Bueno. Y en síntesis que dice, todo esto es un quilombo, chicos, que estamos haciendo. Tiene un especial también interés por la atención de los enfermos mentales, Mirá. Que los considera hacinados y que considera que deberían ser atendidos en los hospitales, no que deberían ser separados de la atención. Vos decís tipo en instituciones mentales, cosas claro, así. Claro, pero dentro de la atención de un hospital. Y también le da mucha bola a lo que es el cuidado de los ancianos y de los niños, que hasta ese momento los que desarrollaban estas tareas eran instituciones de caridad. Claro. Que ya sabemos cómo se manejan, claro, por más de que tengan no toda... como parte del cuidado de salud. Claro, no era una política pública. Claro. Ahí es cuando se van a crear, digamos, es el inicio de la geriatría en la Argentina y de los hogares de niños, que por ahí nosotros que somos del interior también los conocemos bastante, y que lo que intentaban hacer era, en un principio, disminuir la desnutrición infantil, luego también escolarizar, alfabetizar y que, bueno, los chicos tengan una buena estadía. Hablando ya, digamos, de la política de Carrillo, claro está igual, pero se caracterizaba por la planificación. Fue un hombre que planificó estratégicamente durante los casi 8 años que estuvo a cargo del ministerio, planificó de forma estratégica todo lo que tenía que ver con la arquitectura hospitalaria, con la administración sanitaria y con lo que cómo se desarrollaba la salud en general. Claro, tenía un tipo que tenía una concepción abarcativa de todo lo que tiene que ver con la salud. Tenía 2 principios rectores para organizar la salud en la Argentina, que era la centralización normativa y la descentralización ejecutora. Centralización normativa era que determinaba uniformemente criterios para proceder en términos técnicos y administrativos, que luego eso a todas las partes del país debían aplicarse de forma uniforme, o sea, todas de la misma manera. Y después la descentralización ejecutora tenía que ver con que establecía diversos
centros de ejecución en distintas partes del país para que la toma de decisiones sea más eficaz. Entonces, si tomaba una decisión a nivel administrativo, todos procedían de la misma manera y al mismo tiempo tenían poder de decisión en distintas partes del país. Tenían cercanía, digamos, también con el lugar donde toman las decisiones. Exactamente. Eso es fundamental, ¿no? Y bueno, en sus años, ya en 1951, ya más avanzado, pero es muy importante mencionarlo, crea lo que se llama teoría del hospital. No estoy seguro si es esto, pero creo que sí. Constaba de 4.000 hojas en las que él hablaba a grandes rasgos de arquitectura hospitalaria y de cómo mejorar la administración sanitaria del país. Pero hablaba también ideológicamente de lo que tenía que ver con la cuestión social. Claro. Creía que no tenía sentido tener una buena atención hospitalaria si había índices de pobreza muy altos. O sea, los relacionaba muy fuertemente a la cuestión social con la cuestión sanitaria. O sea, creía que una penuria como una enfermedad sí era importante, pero era comparable con las mismas penurias que te podía traer una condición de pobreza o de marginalidad. Mirá qué interesante este hombre, cómo yo no sabía que tenía tanta implicancia en temas de salud mental, sobre todo, porque ahí básicamente está hablando de eso en algún punto, ¿no? Como el nivel de estrés y pena que te puede hacer pasar hambre y no tener una vida digna, te puede llevar a tener males de salud tan grandes como el ya tenerlos de herencia, por ejemplo. Claro. Exactamente. Entonces creía que había que mejorar el sistema de salud, pero eso antes tenía que tener un proceso de mejora social, de justicia social. Claro. Porque si no, no tenía sentido para él todas las mejoras. Creía que por ahí los técnicos, los médicos, los que están, digamos, en los hospitales, se vanagloriaban cuando se inauguraba un hospital público, pero decía que detrás de eso no estaban observando que ahí iba a haber gente que sufría. O sea, veían las mejoras técnicas muy bien los médicos, pero por ahí no veían que ahí adentro iba a haber gente sufriendo. Claro, entonces, el eje ordenador no estaba puesto en el paciente, sino en, ay, mirá qué lindo esto nuevo que tenemos. Claro, el avance tecnológico, lo que pasa en la ciencia, digamos que es... Es lo que pasa hoy en día, muchachos. Vas a un hospital público y tenés que estar esperando para ser atendido 300.000 millones de horas porque a nadie le interesa realmente la salud del paciente. Exactamente. De hecho, dicen que en una anécdota con Perón, le dice en una de las inauguraciones de un hospital o un centro sanitario que él quería que ese hospital esté vacío, justamente porque se centraban en la medicina preventiva. No querían que la gente llegue a los hospitales. Claro. Querían que estén lo más vacíos posibles porque la gente esté con buena salud. Claro. Por eso es que inicia todo un plan, primero analítico y después ejecuta de regionalización del sistema de salud, donde agarra directivas centralizadas que a través de la administración agilizan estos trámites y crea la idea de ciudad-hospital. En vez de los edificios enormes hacia arriba que se crean y vemos hoy en día, que a veces dificultan la logística de los enfermos y los cuidados, él veía que la ciudad hospitalaria, como la llamaba él, tenía que ser de arquitectura horizontal y en las afueras de la ciudad lo más grande posible para que cualquiera se pueda atender de forma rápida. Bien. Y bueno... En todo pensaba eso. En todo. Pensaba en todo, por eso digo, en la arquitectura hospitalaria es heredera de la arquitectura funcional de Frank Lloyd Wright, que dicen que, bueno, este hombre creía en una arquitectura funcional y él toma esa idea para, digamos, mejorar la arquitectura hospitalaria. Es así que crea más de 360 obras. 360 obras. 360 obras entre institutos de especialización, centros sanitarios, hospitales, hogares escuela, hogares de ancianos y escuelas laboratorio. A través también de la Fundación Evita, que lo ayudaban un montón. Claro, y fue una de las causas que después le indicaron para armarle una causa de malversación de fondos. Por supuesto. Ya en su exilio. Bueno, para cerrar. Bien, contanos. Prácticamente erradicó el paludismo
había más de 300.000 casos en la Argentina y los redujo a 137 para 1950, así como también hizo campañas de vacunación muy grandes y redujo la desnutrición infantil, como dijimos. Y creó EMESTA, Especialidades Medicinales del Estado. Para el momento no había fabricación de medicamentos en la Argentina y crea una empresa del Estado para fabricar sobre todo penicilina y para abaratar los costos en un 60 a 70% para que el acceso sea generalizado a los medicamentos. No obstante a esto, en 1954 renuncia al gobierno y recibe una beca en Nueva York que además de para estudiar era para tratar una enfermedad que tenía él, que era hipertensión arterial maligna. Bien. Que bueno, sobre el final de su vida lo termina matando. En realidad lo que lo mata es un ACV, pero lo termina... Claro, sí, que tiene que ver con tiene eso. Una recaída en 1951, a partir de ahí también... Claro, y eso empeora su condición. Empeora su condición. Claro. Fallece el 20 de diciembre en Belém do Pará, en Brasil, porque de Estados Unidos él se va a Brasil a trabajar para una empresa y trabaja en Belém do Pará y en ciudades aledañas, en una condición de pobreza bastante extrema, pobre, y sobre todo ya en 1956 cuando fallece, 1955 y 56, totalmente combatido por la fusiladora. No. Le confiscan todos sus bienes y no le dejan repatriar sus restos a la familia. Su mujer recién 10 años después pudo disponer de todos sus bienes. Claro. Y recién en 1972 se pudieron repatriar los restos de este hombre. Una figura nacional totalmente combatida. Por eso digo que hay que reivindicarlo porque hizo demasiado, sí, y fue muy combatido. Entonces hay que reivindicarlo siempre que se pueda como una figura del creador del sanitarismo nacional. Sí. Uno de los más importantes hombres de la Argentina, sin duda. Sí, uno de los más importantes de la nación. Por supuesto que sí. Bueno, muy interesante, muy esta biografía que nos has traído. Viva la patria, Viva la patria. Perón, Ramón Carrillo y Dios. Esa sería nuestra cuartísima trinidad, porque son 4 horas. Bueno, muchas gracias, Luciano, una vez más por traernos una biografía peronista, bien criolla. Y pensando en Ramón Carrillo, nos vamos a una pausa, ¿verdad? Quédate para más de la hora de participar, sobre todo porque ahora viene un pedazo de entrevista que no podés creer. Encima de edición especial, cambiamos espacio, todo divino. Así que bueno, ya volvemos con más la hora de participar. Y en la plaza, bajo el sol, se levantan los jóvenes peronistas con pasión, con banderas y canciones que no cansan, en el corazón resuena la misión. Miran firme al futuro con esperanza. Bienvenidos al último bloque de la hora de participar, este 8º programa de la 3ª temporada. Y bueno, volvió una de mis secciones favoritas de este programa, que es la de entrevistas a la comunidad. En este caso tenemos al gran, voy a hacer como una super presentación acá, señor editor. Vamos a tener al gran Juan Manuel Tobes García. ¿Cómo estás, compañero? Todo bien, compañera. Gracias por la invitación. No, por favor, muchas gracias a vos por prestarnos tu tiempo para poder estar acá. Él es un compañero que forma parte de la organización Política Participar, pero aparte de eso, y me disculpará, señor público, voy a leer los supertítulos que tiene este hombre. Él es delegado del sector de auxiliares del Consejo Escolar y Ministerio de Educación, también tiene participación en la Secretaría de Cultura, forma parte de la Secretaría de Juventud de la provincia del SOEME, que para el que no lo sepa, es el Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad, ¿verdad? Lo dije perfecto. Bien, perfecto. Qué difícil decir lo que significa SOEME. Uno lo sabe cuando lo tiene que volver a decir. Así que bueno, como hacemos siempre, recordamos en esta sección de entrevistas a la comunidad,
es justamente ir hablándole a los compañeros de la causa, no solo justicialistas, sino que justamente brindan algo a la comunidad todos los días para tratar de hacerla un lugar mejor. Y nos interesa conocer cuáles son esas labores, esos oficios, esas cosas que van compartiendo en la cotidianidad las personas, para también darles un reconocimiento que es muy valioso y muy importante. Así que bueno, contanos, Juan, un poco, empezar quizás por los inicios, ¿no? Tu familia, de dónde venís, Bien. en qué barrio vivís, si sos de La Plata, oriundo. Bueno, empezando, soy de Villa Elvira, más o menos en la zona de 671. Vengo de una familia totalmente peronista. Mi abuelo de la primera elección, acompañó en la primera elección a Perón, estuvo el 17 de octubre, esas cuestiones que cuando te cuentan en las charlas de asado, en los mates. Bueno, mi viejo después le tocó más que nada por ahí estar cuando fue la resistencia, ser estudiante en esa época. Y bueno, siempre de pibe vamos con la cultura del laburo, desde muy chico. Mis viejos tenían verdulería y almacén, entonces teníamos como esa cuestión de trabajar con la familia, ¿no? Que bueno, por ahí está un poco desprovisto y hasta por ahí mal visto para una parte de la población por ahí. Pero bueno, nada, yo creo que con esos inicios de trabajar desde chico con la familia, creo que es todo lo que después nos va llevando al trabajo. Y en eso mismo también mi vieja hacía trabajo social desde muy joven y ahí también me fui mamando algunas cuestiones, ¿no? Desde ese trabajo en los barrios. Bien, qué interesante haber nacido en una cuna peronista, la verdad que me parece que debe ser un poco glorioso, ¿no? Viendo en retrospectiva te facilita un montón de cosas, sobre todo en cuanto al tema del trabajo, de la familia. Y así fue como paulatinamente empezó a surgir esto de querer hacer algo, hablando en términos políticos, ¿no? Como por el bien común o se gestó de otra manera. Sí, claramente viene de eso, ¿no? De la cuna, viene de chico, viene con mi hermano también, que bueno, en los 2000... la situación difícil del país también me tocó estar en organizaciones de derechos humanos y era acompañado de esas marchas. Mi vieja lo mismo, como te decía, en las cuestiones de sociales, porque era más de ese tipo de estilo de marchas. Y después de eso, 13, 14 años, empezamos a hacer esa militancia, más que nada para elecciones y eso, y así nos fuimos encuadrando en distintas organizaciones y bueno, hasta llegar al día de hoy el SOEM como delegado y todo. Pero bueno, siempre en eso lo que fui remarcando y recalcándome fue la cultura del trabajo. Bien. ¿No? Que eso sea una base, ¿no? De trabajar prolijo, de trabajar el poli para la gente, el poli para la patria. Creo que como teniendo esas banderas también, por ahí a veces el trabajar es más fácil de caminar. Bien, bueno, y ya que justo lo mencionabas, ¿de qué se trata tu trabajo en el SOEM? Explícalo al público, ¿no? Como vengo yo, que de hecho, para nada basado en hechos reales en su momento, cuando nos conocimos, no tengo ni idea ni siquiera lo que significan las siglas del SOEM, para qué se trata, de qué trabaja, ¿cómo lo explicarías? Y el SOEM es un sindicato bastante particular en el sentido que es el único sindicato a nivel nacional que representa en su totalidad a los auxiliares de la educación. Bien. Se distingue, sí, entre los dos grandes sindicatos nacionales en ese sentido y bueno, tiene esa función de que su núcleo fuerte es el auxiliar de la educación, ¿no? Y es donde se desarrolla. Estamos en distintos sectores, pero siempre se trabaja por y para el auxiliar, ¿no? Que es como, digamos, como siempre se dice, es el último escalón de la educación, ¿no? O el último orejón del tarro. Sí, no claro. Queremos serlo claramente y trabajamos para eso. Sí. No, más hoy en día que como quizás se habla mucho del tema del trabajo docente y de lo vapuleado que está y demás, pero es verdad que nadie nunca se pone quizás a pensar en los auxiliares como también parte de ese trabajo tan importante. Sí, bueno, en eso siempre tenemos la contradicción, ¿no? De que somos los que garantizamos las clases, o que si hay un paro, el paro es de auxiliares, ¿no? Y las escuelas y nosotros claramente no están abiertas. Y en ese sentido, es muchas veces el destrato que sufrimos desde el mismo Estado, porque hay que decirlo, ¿no? Por más que hoy sea gobierno a quien le toque, pero en ese sentido venimos siendo
venimos siendo vapuleados hace muchísimos años. Y bueno, seguimos trabajando sobre eso, ¿no? Sobre mejorar nuestras leyes, sobre mejorar las condiciones de trabajo realmente. Justamente una de las partes en las que yo trabajo en el SOEM es la parte de cultura y capacitación acá a nivel La Plata. Bueno, ahí yo trabajo con una compañera muy valiosa que es Silvia Barbosa, que ahí lo que básicamente nos encargamos es generar las capacitaciones y pensar lo nuevo o pensar qué es lo que podemos como secretaría brindarle al afiliado y brindarle al compañero para su futuro trabajo, que sea mejor, que tenga más herramientas. Ahí va. A eso te referís con lo nuevo, entonces. ¿Cómo poder actualizar herramientas de trabajo? Tal cual. Bien. Y metodologías, me imagino también. Sí. En sentido un montón. Por ejemplo, hace poco sacamos un curso que se trata de ergonomía, que básicamente es eso. Y, por ejemplo, ahí tenemos otro que es sobre RT, que por ahí vos decís, no tiene nada que ver con el trabajo. Pero, claro, que no está, digamos, involucrado en lo que te toca hacer, en el limpiar. Pero si vos no sabes tus leyes, no sabes tus normativas o lo que te corresponde, entonces, bueno, eso lo peleamos en una distrital y lo pudimos que eso salga para que le dé puntaje a los compañeros. Y así venimos hace 2 años, ya creo que vamos por el 4º o 5º curso peleando para que tengan más beneficios los compañeros a la hora de anotarse en el listado. Bien. Bueno, muy interesante, muy valioso todo tu trabajo. No, bueno, como le había comentado al querido público que está del otro lado, vos también formás parte de la organización política Participar, además del SOEM, ¿no? Sí. Vas como haciendo esas dos cosas en conjunto, hermanados claramente. ¿Querés contarnos cómo fue tu primer día en Participar y los proyectos en los que has estado envuelto? Bueno, yo en Participar ya vengo hace, creo, 3 añitos y pico, tal vez un poquito más. Me acerco por un gran amigo, Ezequiel Cardoso, por ahí algunos lo conocen. Él es autoridad también partidaria del partido Principios y Valores, que también lo tiene como herramienta partidaria, valga la redundancia, en nuestra organización. Bien. Y nada, me acuerdo, no me acuerdo si fue en un 21 de... un día de la primavera, sí, de septiembre. Sí, 21 de septiembre, que hicimos ahí en 72. Creo que esa fue una de las primeras veces. Y bueno, después también fuimos haciendo unos pasacalles, comidas, hasta que llegamos a hacer, no sé si te acordás, la peña. La peña, sí, como fue un éxito, fue muy linda. Y la peña del pueblo. Sí, muy linda, muy buena organización. Y bueno, nada, en eso seguimos trabajando, ¿no? Sí. Bueno, y también formaste parte del plenario de la juventud. Sí. Que fue el primer plenario que se hizo en algún momento de nuestra historia de la juventud peronista, en la Quinta de San Vicente. En la Quinta del General. También un día de la primavera, festejando. Sí, tenés razón. Coincidencias. ¿Coincidencias? No. Coincidencias, no lo creo. Sí, bueno, fue un gran armado ese con un montón de distintas agrupaciones que todas formábamos parte de la juventud peronista y vos estuviste presente. Sí, de hecho fui el primer orador, si no mal recuerdo. Así es. Fue tremendo. La verdad que ese día que se armó Alberto, grandes palabras nos dejó el compañero y... Alberto Vuela. Sí. Hay muchas Albertos. Así es. Bien. Así que nada, por ese lado, este año también acompañando con la organización, trabajando, se ven muchas cosas y bueno, también queriendo empezar a trabajar lo sindical, así que en eso estamos. Bueno, en muchos proyectos. Muchos proyectos. Bueno, también de hecho sos parte de toda la planificación del Festival de Artes Argentinas, que ya lo estuvimos hablando en este programa, de hecho, señora, la Misela Caballero. Por favor, vayan, asistan. Muy bien, muchas gracias. Esperamos a todos. Así que bueno, esto fue un poquito, apenas un vistazo de toda la actividad política y la vida de este gran compañero de la patria, ya ni siquiera me refiero a compañero de la organización, ni en términos justicialistas nada más, un gran compañero criollo que trabaja todos los días por hacer de una comunidad mejor y que sea posible el poder vivir bien y feliz en la patria donde uno se arraiga y nació, ¿verdad? Obvio. Así que bueno, muchísimas gracias Juan por darnos el espacio y el tiempo para hacerte esta entrevista. Y bueno, nos vamos a un pequeño corte, ya volvemos con más de la hora de participar. Muchas gracias Juan.
pedazo de programón nos despedimos nosotros. Esperamos que les hayan gustado todas estas grandes secciones de este episodio, de la hora de participar, episodio número 8, temporada 3. Y bueno, les recordamos nuestras redes sociales para que también, si tienen algún comentario, queja, algo para aportar, halago, lo que ustedes quieran, nos lo puedan hacer. Mediante esas mismas redes sociales, ¿no? Claro está. Somos en Instagram, @pib.laplata, lautaro.reyes17, luciano.rafone con @F, @malenatárrago_, de nuestro queridísimo productor, editor, todo junto, @benjaminaceto. Y también, recordarles que estamos insertos dentro del Sindicato Gráfico Platense. Siempre les agradecemos a todos por abrirnos las puertas, sobre todo a nuestro gran compañero Nicolás Bani. Y bueno, también recordarles que se viene un pedazo de festival que no lo puedo creer ni yo, sinceramente. El nivel de convocatoria que estamos teniendo. Festival de Artes Argentinas, primer episodio, iba a decir, sí, claro. Volumen 1. Ya hemos tenido una peña antes, pero esto ahora es un buen festival. Será en el Conservatorio Gilardo Gilardi. A medida que se vaya acercando la fecha, lo vamos a ir diciendo. Es 9 de agosto, 21 horas. Y bueno, los esperamos a todos. Muchas gracias por habernos visto y escuchado. Y bueno, nos vemos en la próxima edición de La Hora de Participar. Adiós. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria, viejo!